Fanfic. Un fan en Tate no Yuzu A3. La fusión de los dragones. Un día después de traer a Roy al grupo, David ve que la aldea está prosperando. Por un lado, Roy y Claire están entrenando. Oricia y los demás también. Algunos niños están recogiendo las frutas y cosechando. Raptalia llega con David, pero lo ve llorando y le pregunta: ¿está bien? Amo David. ¿Y por qué llora? David responde: estos niños ya no necesitan de mí. Ahora tendré un poco más de tiempo para mí. Y en la tarde, David junto a Raptalia están en la cocina. Y de repente, un grito se escucha: maestro, ayúdeme. David al oír eso dice: ¡ah chinga! Todavía no es tiempo de que regrese Motoyasu. Pero la pareja ve que Filo está huyendo de alguien. Y al destransformarse, Filo corre para abrazar a David y le dice: ayúdeme maestro. Esta mujer está loca. Y al dispersarse el humo, el grupo ve a una mujer hermosa. Y ella dice: es un honor conocerlo, señor héroe del escudo. Deje que me presente. Me llamo Ratotille Atreya. Y soy una investigadora de Fraulein. De hecho, yo soy la mejor investigadora de todo Fraulein. Pero por envidia, fui exiliada del reino. Y destruyeron mi laboratorio. Junto todo mi trabajo. Y busqué asilo político con la reina Mireia. Hasta el día de hoy. Fue ella quien me recomendó unirme a su grupo. Y les muestra una carta de la reina Mireia. Y tras leer la carta, David le pregunta: ¿y cuál es tu especialidad? Ratotille. Ay güey. Es difícil de pronunciar. La chica le ríe coqueteando con David y le dice: ustedes pueden llamarme Rat. Raptalia le dice a Rat: ¿y cuál es tu especialidad? Ella responde: los monstruos. Tanto para modificar como crear. David lo piensa un poco y luego dice: eso me recuerda a una guardería Pokémon. Nota del autor. ¿Entendieron esa referencia? ¿Verdad? Con la historia. Gar dice: no sé qué significa eso. Pero parece que salí ganando. Mis investigaciones actuales tratan de los filoriales. Y nunca pensé que encontraría un filorial que incluso cambia de forma. Si pudiera investigarla un poco más. Y Filo se asusta al ver la jeringa. Sale corriendo gritando: ayúdeme, Mel-chan. Rat se pone un poco triste al ver que Filo se va. David le pregunta: ¿y cómo piensas ayudarnos? Rat responde: si pudiera ver a los monstruos que usted ha criado. David dice: solamente tengo gusanos de tierra, entre otros. Y un rato más tarde, Rat al ver a los gusanos, dice: son perfectos. David responde: claro. Por eso tengo 1, 2, 3, 4. ¿Y ese de dónde viene? Y en ese momento, aparece una niña semi-humana de nombre Windia. Ella se acerca a David y le dice: me llamo Windia. Y fui una de las primeras semi-humanas en llegar como esclava de Melmorad. David responde: perdón pequeña. Con tantos niños, se me van las sedas. Y a todo esto, ¿por qué escondías a ese gusano? Raptalia se acerca al gusano y ve que puso varios nuevos. Los niños se acercan a ellos y dicen: no les hagan daño. Nosotros los cuidaremos. David lo piensa un poco. Pero Rat dice: no se preocupe. Yo puedo ayudarles a los niños. David lo piensa un poco y luego dice: está bien. Pero para evitar traiciones, ¿te importaría si te pongo un sello? Rat responde: usted puede ponerme lo que quiera. Y en ese momento, Windia regresa con David y los demás y dice: héroe del escudo, acaba de llegar un paquete para usted. Y al ver el paquete, David ve que viene de Sibet. Y lo manda el esclavista de Centople. Y menciona que los mercenarios que entregamos se vendieron a precios muy elevados. Incluso en Sibet. Desean que vaya de visita para allá. Raptalia se sorprende por ver muchos regalos. Pero lo que llamó la atención fue un huevo de dragón. Windia le dice a David: si usted cuida de este dragón, crecerá muy fuerte. Rat al ver que Windia tiene habilidad para criar monstruos y dice:
Disculpe. Me gustaría tener a esta niña como aprendiz. David responde. Mejor pregúntale a ella si quiere. Windia lo piensa un poco y luego dice. Está bien. Y para criar bien al dragón, necesito que usted haga lo siguiente. Y al día siguiente, en la armería de Enclear, se ríe al ver que David lleva en la espalda el huevo del dragón. Enclear le pregunta a David. ¿Y por qué tienes ese huevo así? David responde. Según Windia, para que crezca con los estados más altos, se tiene que cargar por un héroe. No manches. Así parezco a Cuauhtémoc Blanco. Nota del autor. ¿Entendieron esa referencia? ¿Verdad? Con la historia. Enclear al oír eso dice. Creí que sería un humor. Pero parece que es cierto. ¿Y por qué no le pides al héroe de la espada que te ayude? David dice. No hombre. Esta mañana hubieras visto. Cuando se lo pedí a Roy, con gusto me ayudaba. Pero llegó un día y con una mirada bien encabronada dice. Cualquiera. Menos él. Y le lanzó una mirada de puro odio. Pero del bueno. Tanto como él y yo nos sacamos de pedo. Jamás imaginé que una niña semihumana odiara al héroe de la espada. Y por eso, lo tengo que cargar yo. Enclear lo piensa un poco y luego dice. Nunca creí que una niña odiara tanto a un héroe. David responde. Espero que me cuenten lo que realmente está pasando. Pero será en otra ocasión. ¿Y tienes algo para mí? Enclear les muestra armamento nuevo y Raptalia copió algunas habilidades. David dice. Si esto es todo, nos retiramos. Enclear le dice a David. Nos echamos unas frías. Raptalia responde. Amo David. No es tiempo para tomar cerveza. Pero se sorprende al ver que ambos ya llevan 4 carros. David al ver Raptalia está lista para irse dice. Nos vemos luego, camarada. Y se teletransportan hacia el pueblo. 3 días más tarde. Una mañana. David despierta y ve que Atla está durmiendo junto al huevo y se dice a sí mismo. Ay güey. Otra vez. Y en ese momento, Atla está despertando y dice. Buenos días. Amo David. Responde. ¿Cuántas veces te he dicho que no entres mientras estoy durmiendo? Atla responde. Con esta. Van 3 veces. Y en ese momento, entra Raptalia y ve a Atla que está en la cama junto a David y molesta le dice. Ya te dije que no entres aquí. Pero Atla responde. Mi deber es estar con el amo David. Como el escudo que soy. David al ver que un derramamiento de sangre viene. Pero son interrumpidas por Foch y dice. Atla. Ya deja de atarme cada vez que vienes al cuarto de David. Pero Atla molesta dice. No te metas en este asunto. Y lo golpea dejándolo paralizado. Raptalia se sorprende al ver eso. David le dice a Raptalia. Sí que le enseñe bien. Raptalia molesta agarra a Atla y ambas salen del cuarto de David. Y al quedarse con el hermano paralizado, lo golpea en un punto y vuelve a moverse. Foch le pregunta a David. Ese golpe se lo enseño a mi hermana. ¿Verdad? David responde. Se supone que sería para defensa personal. Y di que todavía no le enseño a hacer el toque de la muerte. Mientras tanto, parece que Roy se está acercando a Enclear de forma romántica. Y recuerden, no importa si eres un héroe que tiene que empezar desde el principio. Y una espadachín más fuerte que tú. Aquí lo que importa es el amor heterosexual. Y en otra parte, David se sorprende por ver el laboratorio de Rat. Y al llegar con ella, David ve que Rat y Windia están cuidando a varios nuevos. Windia al ver que David llega junto al huevo de dragón, le pregunta. ¿Y cómo está el huevo? David responde. Creo que pronto podrá salir del cascarón. Rat dice. Es posible que hoy salga. Y en ese momento, llega Raptalia y le entrega algo a David. Y todos se sorprenden al ver que el dragón intenta salir del cascarón. Y después de tanto intentar, el dragón sale rompiendo el cascarón. Y todos ven a un pequeño dragón rojo. El dragón sigue con la cabeza a David. Y después de que el escudo absorba un trozo del cascarón, David les dice a todos. Y ahora, dependiendo si es niño o niña,
Tenemos que ponerle un nombre. Gad dice. Normalmente los dragones no tienen género. Pero este se ve que es macho. David al oír eso dice. Bueno. Creo que el nombre de este dragón será Charizard. El dragón al oír ese nombre mueve su cabeza diciendo que no le gusta ese nombre. David al ver eso dice. Dragón exigente. Bueno. Garchomp. El dragón lo vuelve a hacer. David lo piensa un poco y luego dice. Entonces. Rayquaza. David al ver que dice. Pinche dragón fino que salió. Y ve a las chicas y les pregunta. ¿Y ustedes? Decidan uno. Se aceptan sugerencias. Graptalia lo piensa un poco y luego dice. ¿Qué tal? Dragoncín. Tanto David como el dragón mueven la cabeza negando el nombre. David le dice a Graptalia. Hija. Es ponerle un nombre. No hacerle bullying. Windia lo piensa un poco y luego dice. ¿Qué te parece? Gaeleon. David le dice a Windia. En mi mundo. Así se les decían a los barcos en el pasado. Pero todos se sorprenden al ver al dragón contento con ese nombre. David al ver eso dice. Entonces no se di jamás. Gaeleon serás como te llamarás ahora. Y tú Windia. Que entiendes el lenguaje del dragón. Lo cuidarás como si fuera tu hermano pequeño. Windia y todos ven que el dragón está feliz con eso. Pero Graptalia le dice a David. Ahora el problema es explicarle a Philo que tenemos un dragón en la familia. David responde. No creo que haya problemas por eso. ¿Verdad? Y en los siguientes días. David vio con el dragón empezó con su entrenamiento. También empezó a levitar y escupir fuego. Y de vez en cuando. Tanto Gaeleon y Philo discuten para que David les ponga atención. Hasta que cierto día. En el cuarto de reunión. Graptalia junto a Sadina y Melty. Y esta le está dando el informe a David de que la aldea se está recuperando después del ataque de los bandidos. Sadina tratando de coquetear con David dice. ¿Estás bien mi amor? ¿No quieres dormir conmigo? Graptalia y Melty vieron a Sadina con ojos asesinos. Pero David responde. No es eso. Lo que me preocupa es Paul. Con esa loca de Melty libre. No sé qué tipo de lavado de cerebro le hizo. Y en ese momento. Se escucha algo que fue activado. Y al salir del cuarto. Todos ven que se activó un escudo prisión. Graptalia le pregunta a David. ¿Y para qué puso esa trampa? David responde. Es para atrapar a Atla. Y evitar que duerma otra vez en mi cama. Y al quitar la trampa. Todos se sorprenden al ver que es Gaeleon. David le pregunta al pequeño dragón. ¿Y tú qué haces aquí? Y un rato más tarde. Windia le traduce a David lo que dijo el dragón. Windia dice. Gaeleon dice que quería sorprendente en tu cuarto para jugar con él. David lo piensa un poco y luego dice. Está bien. Si lo atrapó. Solamente hay que devolver a la normalidad a Paul. Y al entrar al cuarto de David. A Graptalia le dan celos al ver un muñeco de Grapchan. Pero todos ven al dragón feliz al entrar al cuarto de David. Pero de repente. Algo posee a Gaeleon y se acerca a una bolsa que tiene David en la mesa. Y saca dos objetos. Sadina al ver eso. Le pregunta a David. ¿Qué son esas cosas? David responde. La bola grande. Un orbe del dragón emperador del mundo de Kizuna. Y la otra. Una gema del infinito. Que proviene de otro mundo. ¿Recuerdas que nunca nos quitaron fuerza en el coliseo clandestino? Eso fue gracias a la gema del poder. Sadina lo piensa y luego dice. Ya entiendo. Pero se asusta al ver que Gaeleon absorbe ambos objetos. David al ver eso. Intenta acercarse al dragón. Pero un escudo invisible se lo impide y se escucha una voz que dice. Por fin. Libre otra vez. Y al mismo tiempo va creciendo rápido. David reconoce la voz y dice. Imposible. Dragón emperador. Pensé que Vader te había exterminado. El dragón responde. Gracias a Lore. Regrese. Pero nunca imaginé que Vader-sama tuviera otras gemas en otros lugares. Y esta que tengo. Proviene de un dragón antiguo. David le dice al dragón emperador. Devuélveme a mi dragón y solamente te eliminaré de la forma más rápida. Pero el dragón responde. Ven por mí. Si te atreves.
y destruye un poco el cuarto de David. Y el dragón sale volando. Un día le pregunta a David: ¿qué le pasó a Galeón? David responde: fue mi culpa por no haber destruido ese orbe. Pero no crean que se fue volando sin que lo siguiera. Y al sacar su celular, Raptalia entiende que le puso a Galeón un rastreador. Pero en ese momento, llega Foch y dice: tenemos problemas con Philo. Y en su cuarto, todos ven que Philo está sufriendo por algo. Melty asustada le pregunta a David: ¿qué es lo que le pasa a Philo-chan? David, tras analizar a Philo, dice: parece Philo está reaccionando a la piedra del dragón Sonji y del T-Rex. Pero lo más extraño es que ninguno de los dos está vivo. Pero creo que también tiene que ver el orbe del dragón emperador con todo esto. Roy lo piensa un poco y luego dice: tenemos que detener al dragón. Porque Philo está descendiendo su nivel de fuerza. Tanto que puede entrar en un estado de locura. David lo piensa un poco y luego dice: lo que me faltaba. Una Philo Orochi. Nota del autor. ¿Entendieron esa referencia? ¿Verdad? Con la historia. Y en ese momento, Raptalia vio que la señal del dragón se está perdiendo. Roy, al ver el celular de David, le pregunta: ¿de dónde conseguiste ese celular? David responde: ahora no es el momento para eso. Lo que necesito ahora es un mapa. Antes de que se pierda la señal. Y al analizar el lugar, David se pregunta: ¿por qué decidió ir a ese lugar? Raptalia le pregunta a David por el sitio. David va con Roy y le dice: llegó tu momento de empezar con tu redención. Y qué mejor lugar en donde fue lo de la epidemia. Lo malo es que sin Philo, nos tomará 20 días en llegar. Pero Roy le pregunta a David: ¿de casualidad no registraste ese lugar para hacer teletransporte? David responde: yo no sabía que se podía hacer teletransporte. Hasta que hablamos en la primera reunión. Roy dice: los puedo llevar allá. Yo sí lo tengo registrado. David analiza la situación y luego dice: es un inicio, Roy. Y supongo que tú vendrás. Roy y Claire dicen: estamos listos para ir. Raptalia y Sabina también están listas. Pero Philo con dificultad dice: yo también quiero ir. Pero David le dice a Philo: tú necesitas quedarte aquí y descansar. Y Melty te cuidará. Pero Melty le dice a David: yo también quiero ir. Si puedo ayudar a Philo-chan, lo haré. Además, soy una vengadora. David lo piensa un poco y luego dice: está bien. Pero Foch y Atra te cuidarán en todo momento. Ahora me falta alguien que reconozca la zona. Un día le dice a David: yo quiero ir. Y también conozco el lugar. David ve que el equipo está completo y dice: muy bien. Prepárese para partir. Tienen 20 minutos. Bearati le dice: tú te quedarás con Kiel, Oricia y la güera para cuidar la aldea. Y si necesitas ayuda, les enviaré a Cine. Trade le dice a David: tengan cuidado. Y un rato más tarde, David y su grupo se teletransporta a la aldea del este. Y al llegar al pueblo, David analiza que el aire está bien. Y en ese momento, varios aldeanos salen de sus casas y al ver que es David, se acercan diciéndole: héroe del escudo, bienvenido sea usted y su grupo. Hace unas horas, apareció un dragón. Y la gente no quiere salir de sus casas. David responde: y hacen bien. Y hasta que regresemos, nadie sale de sus casas. Y necesito un lugar para poner a mi grupo. El médico de la aldea dice: hay una cabaña disponible. David le hace una señal a Raptalia para llevar al grupo a la cabaña. Otro aldeano se acerca a David y le dice: parece que el dragón sea el lugar en donde estaba el dragón zombie. Y más allá arriba, se encuentra una cueva llamada el tesoro del dragón. Es posible que el dragón se vaya allá. Un rato más tarde, en la cabaña indicada, David junto a Atla y Melty están haciendo que baje la temperatura de Philo. David, al ver que Philo ya no está descendiendo, dice: con esto bastará. Si ven que vuelve a pasar, apliquen un poco más de flujo mágico. Luego ve a Foch y le dice: estarás al cuidado de ellas. Si lo que entra aquí no somos nosotros, usa fuerza letal y protege a las chicas. Foch dice: está bien.
luego le dice al grupo: listo, vámonos. Un rato más tarde, Windia los está guiando hacia donde estaba el dragón zombie. Y al descansar en ese lugar, Roy ve a David muy pensativo. Se acerca y le pregunta: ¿en serio todo hubiera sido un poco mejor si hubiera hecho bien mi trabajo de héroe? David responde: un poco. No habría muerto mucha gente. Graftería no se hubiera infectado. Aunque parece que hay algo más de lo que aparenta. Roy le dice a David: te doy las gracias por corregirme al camino correcto. Y te prometo ayudarte en todo lo que pueda. Y después de descansar un poco, David y su grupo se dirigen hacia la montaña. Y durante el camino, David le dice al grupo: parece que estamos cerca. Windia le pregunta a David: ¿y cómo sabes eso? David nota que hay sangre por la zona y dice: parece que empezó a cazar algo de comida. Y el camino de sangre los lleva a la entrada de la cueva. David le pregunta a Windia: supongo que esta es la cueva del tesoro del dragón. ¿Y ahora por dónde? Windia señala una entrada secreta. Graftería usa magia para iluminar el camino. Y un rato más tarde, David le pregunta a Windia: sí que eres de aquí. Incluso conoces un camión secreto. ¿Y tus parientes? Windia, muy molesta, vio al héroe de la espada y dice: mi padre murió durante el ataque del héroe de la espada. Roy al recordar ese momento dice: recuerdo que estaba mi equipo, junto con varios mercenarios. Pero no recuerdo a un semi-humano. Windia molesta responde: déjame decirle que mi padre era. Pero en ese momento, Windia resbala y cae en un hoyo. Pero es rescatada rápidamente por Roy. Y una vez a salvo, Roy le dice a Windia: no recuerdo si vi a su padre. Pero si al terminar con este asunto, todavía quiere que me haga responsable, asumiré cualquier castigo que usted diga. Windia en ese momento empezó a mirar con un poco menos de odio al héroe de la espada. Y un rato más tarde, Graftería le dice a David que hay una cueva más grande. David al ver eso dice: no creo que tu luz ilumine la zona. Y no creo que las bengalas tampoco. Pero Windia dice: déjeme esto a mí. Pone sus manos en el suelo y dice: venas del dragón, ilumínenme. Y de repente, toda la zona es iluminada. Sadina le dice a David: esta niña es sorprendente. No solamente su padre le enseñó el lenguaje del dragón, sino también puede usar el poder de las venas. Roy le dice a Windia: es sorprendente. Señorita Windia, esta dice orgullosa: claro que sí. Y todavía no les digo quién es mi padre, ¿verdad? Pero antes de decirle a todos, David muy serio dice: silencio. Parece que algo se acerca. Y de repente, David bloqueó un ataque de Gaeleón. Graftería le dice a David: parece que Gaeleón está muy diferente. David al verlo dice: es como si estuviera poseído. Todos se preparan para el ataque. Pero de repente escuchan lo siguiente: detente por favor, Filo-chan. Y todos ven que Filo llega junto con Melty, Atla y Fosh, junto con Garp-chan. Y Filo en modo ave se quita de la gente que lleva cargando. Eitra cae de manera heroica. David atrapa a Melty diciendo: están lloviendo lolis. Garp-chan cae en la cabeza de David. Y Fosh cae de manera cómica. David coqueteando con Melty le dice: tú siempre buscando la manera de caer en mis brazos. ¿Pero qué les pasó? Pensé que se quedarían a cuidar a Filo. Melty sonrojada por oír eso dice: ahora no es el momento para eso. Y lo que pasó fue que de repente Filo se puso histérica. David al ver que Gaeleón y Filo están desatados piensa: al verlos así, me recuerdan a Iori loco y Leona loca. Nota del autor: ustedes entendieron esa referencia, ¿verdad? Con la historia. Y sin decir nada, Filo empieza atacando a Gaeleón. Y por un momento, Filo tiene la ventaja. Pero de repente, Gaeleón le lanza un humo negro y la destransforma a su estado humana. Y al mismo tiempo, Gaeleón de un bocado se come a Filo. Melty horrorizada por ver eso grita: Filo-chan. Y todos ven como Gaeleón empieza a cambiar de forma. Y al terminar, David y Roy ven que es el dragón zombie.
David con la pena dice: lo siento. Tenemos que acabar con Gaeleón. Y todos empiezan atacando al dragón. Aun cuando el dragón se defendió, no pudo con el ataque de todos. David al ver eso dice: muy bien. Terminemos con esto. Pero de repente, se escucha una voz que dice: deténganse. Y todos ven a Windy correr hacia el dragón. Y le dice al dragón: detente de una vez, padre. Y todos se quedaron sorprendidos por oír eso. Excepto David. Él dice: yo ya lo suponía. Con todas las pistas que ella daba, me imaginé un resultado así. Con Windy, ella le dice al dragón: detente, padre. Yo antes odiaba a los héroes que me arrebataron de ti. Pero el héroe del escudo es buena persona. Incluso el dragón que tienes dentro. Le puse tu nombre. Por favor, padre. Deja de resistirte. Devuélveme a Gaeleón junto con Filo. Y descansa en paz. Y todos ven que el dragón empieza a llorar. Y le da una sonrisa a Windy. Pero de repente, el dragón empieza a convulsionarse al tal grado que asusta a Windy y le pregunta a David: ¿qué es lo que le está pasando a mi padre? David responde: es como si se estuviera transformando. El dragón con su pata aparta a Windy del peligro. Y se escucha una voz siniestra que dice: yo no voy a permitir eso. Y después de eso, el dragón ataca a Windy, pero la protege Roy con su cuerpo, saliendo malherido. Después de que David curara a Roy, el dragón se transforma en uno más grande y dice: por fin, más libre que nunca. Windy le dice a David: ese dragón no es mi padre. David responde: pero yo sé quién es ese Muei. El dragón emperador del mundo de Kizuna. El dragón al oír eso. Exactamente. Y gracias a que me fusione con estos dragones y este monstruo que llaman Firolial, estoy más que completo. Melty muy molesta le dice al dragón emperador: devuélveme a Filo-chan. Pero el dragón responde: tanto Filo con el pequeño dragón están alimentando mi fuerza. Y David ve que tanto Filo con Gaeleón corren peligro, porque ve que ambas están reduciendo tanto de nivel como de vida. El dragón emperador dice: después de terminar con este mundo, iré por esos héroes vasallos. Y después de absorber sus poderes, podré desafiar a Darth Vader. Pero David responde: estás loco. Tú ni siquiera vas a salir de esta área. Y lo único que puedo hacer por ti es darte dos opciones. 1. Me devuelves a Filo y a Gaeleón. Y te prometo darte una muerte rápida. O 2. Todos se ponen en posición de ataque. Y David termina diciendo: oh, prepárate para una buena putiza. ¿Podrán derrotar al dragón emperador antes de tiempo? ¿Rescatarán Filo y a Gaeleón? ¿Y qué pasará en el próximo capítulo? Gracias por seguir este proyecto. No olviden suscribirse a este canal. Deja tu like.